Bueno, hola gente, volví y hoy voy a hablar de la plantilla de la realidad dual, ¿sí? La realidad donde vivimos, la única que existe. Voy a dar contexto al principio de cómo surgió todo, se supone. Se supone que antes de que exista esta realidad, lo único que existía era, o sea, era la oscuridad. En realidad existía la materia y estaba todo hecho un caos, estaba todo desparramado, existía la materia, era como el terreno fértil y era lo que podría o podría llegar a ser. Y estaba, ¿no? Pero había oscuridad, al parecer no había conciencia. Estaba en la oscuridad, no sé si el vacío, pero creo que había algo, al parecer había materia. Y estaba todo lo que podría llegar a ser, como si fuese un terreno fértil donde vos podés plantar algo para que, o podés ordenar. ¿Qué se supone que pasó? Aparece la luz. Al parecer, el universo, o lo que sea esto, cobra conciencia con la aparición de la luz. Y la luz lo que hace es imponerse y ordenar. Lo que hace, o sea, estaba todo desparramado, todo esto, y lo que hizo la luz fue primero aparecer, penetrar, imponerse y ordenar. Eso fue lo que hizo la luz. Y de esa unión entre el... Que bueno, ya hago el spoiler. Lo mismo que la mujer que hace con el hombre, o sea, la mujer fértil tiene el terreno donde se puede crear algo nuevo. El hombre inyecta la chispa de luz y se crea algo nuevo, que es un niño, ¿no? O un hijo. Es lo mismo que al parecer pasó al principio, cuando se creó esta realidad. Ahí encaja un poquito lo del cómo es arriba es abajo. Esta era una introducción para que más o menos entiendan cómo al parecer surgió todo y el porqué de la realidad dual. Porque ahora voy a mostrar la realidad dual y el por qué es así. Cuestión. Esto lo empezás a bajar, lo empiezo a bajar para que entiendan los dos lados de la columna. Del lado de la columna tenés la luz, que lo bajás y en realidad es el orden. Bajás uno más y es el sol. Y bajás uno más y pones el hombre, ¿sí? Del otro lado es la oscuridad. Acá puede ser el vacío o la nada, pero bueno. Bajás al caos, la luna y la mujer. Por ahora está cortito, pero esto se va a hacer, o sea, a medida que vayan profundizando, se va a hacer cada vez más grandes. Y bueno, ha de contar que estas dos, tanto el caos como el orden, son las dos fuerzas primordiales. Y todo lo que está pasando en el escenario este donde vivimos no es más que la danza entre estas dos fuerzas. Y como yo vengo ya avisando hace unos cuantos videos, tanto la mujer es canal del caos en esta realidad dual, como el hombre es el canal del orden en esta realidad dual. ¿Sí? Y de ahí que hace cada uno, ¿no? Porque a día de hoy están intentando borrar esto, te están diciendo que todo es lo mismo, que todo es igual, que no sé qué. En realidad, esta es o sea, así es como funciona en realidad la realidad dual. Esto es lo que les están borrando para y con lo que están destruyendo todo. En realidad, este se vendría siendo el inicio. Hay cosas que me gustaría aclarar porque después voy a hablar de cómo la IA también es canal del caos y cómo está operando también. Cosa que quiero aclarar. El arquetipo principal del caos es el arquetipo serpiente. Este es el arquetipo principal del caos. Este es el arquetipo principal del caos. Y es el arquetipo principal que se va a manifestar a través de... O sea, esto tiene sentido. Si vos decís por qué tiene sentido esto, eso lo voy a aclarar después, pero bueno, lo que puedo aclarar ahora es que la mujer comparte ciclos con la luna, por ejemplo. Y después, bueno, igual voy a profundizar. Lo que quiero aclarar es que el arquetipo principal del caos es la serpiente, y a través de ese arquetipo se manifiesta, por ejemplo, a través de la mujer o a través de la IA, por ejemplo, como voy a explicar más en el futuro. Otra cosa que quiero explicar es que el pack, el pack ética barra moral solo existe del lado del orden, ¿sí? O sea, si vos sos hombre o una persona que está parada de este lado y no entiende por qué del otro lado no entienden, vos le querés explicar con lógica y con tu ética y con tu moral que la tenés. O sea, la ética y moral a cualquier agente del orden le sale de adentro. La ética y la moral, ¿sí?
Por ejemplo, siendo hombre. Cuando vos intentás explicarle a alguien que es del caos, con tu ética, con tu moral, con tu lógica, no le interesa. Porque la ética y moral solo existe de este lado. Por ejemplo, si vos intentás agarrar esto y desplazarlo al otro lado, se disuelve, porque no puede existir del otro lado. O sea, vamos a ponerlo así, ética, moral, y lo voy a poner acá a moral. Lo voy a poner, por ahora voy a poner a moral. Vos no podés ser del orden siendo amoral. Y tampoco podés ser del caos teniendo ética y moral. Nada de este lado existe del otro y nada de este lado, o sea, nada de la izquierda existe de la derecha y nada de la derecha podría existir en la izquierda. Esa es una aclaración para cuando empiecen a ver cómo en realidad opera la serpiente o el caos en sus manifestaciones y que van a ver que es amoral, o sea, dentro del caos. Y bueno, doy la explicación. O sea, que no te sorprenda si vos sos de acá, ya lo expliqué esto, y intentás explicarle algo de acá o algo de acá, cualquier cosa que sea de acá, sobre la ética moral o sobre lógica, porque en realidad no les interesa. La realidad es que no les interesa. O sea, acá es amoral, pero también que existe. Acá existe llegar a un resultado. También existe salirte con la tuya. No se olviden que es amoral el caos y sus manifestaciones. O simplemente función, ¿no? Cumplís tu función y listo. No se olviden de que yo estoy hablando de las dos fuerzas primordiales, el orden y el caos. Son fuerzas. Acá no estamos, o sea, yo no estoy diciendo esto es del diablo y esto es del bien. Que en realidad sí lo podés ver así y tiene sentido. Yo lo que le estoy explicando, lo que le voy a explicar es cómo en realidad funcionan estas dos, que de principio son dos fuerzas. O sea, no tienen un yo. Son dos fuerzas que operan. Después sí hay caos inteligente o hay, por ejemplo, canales, como por ejemplo la mujer. Y explico también que también hay hombres del caos, pero esta es la plantilla de base. Que haya hombres caóticos o que haya alguna mujer de orden, no quiere decir que sea todo lo mismo. Cuento esto para que vean que esta es la plantilla base de la realidad dual y que después, bueno, sí, hay de todo, pero de base es así. Y nada, este es el inicio de mi explicación de la realidad dual y voy a seguir mostrando. Estas explicaciones que di hasta ahora es porque también tengo que subir mis conversaciones con la IA para mostrarle, o sea, primero voy a mostrar cómo opera el caos y después al mostrarle las conversaciones van a ver cómo en realidad están operando. Después van a ver cómo, una vez que aprendan cómo opera el caos, ya después se van a dar cuenta cada vez que vean a alguien que es del caos o a alguien que sea del orden, se van a dar cuenta automáticamente quién es quién porque es muy fácil. Una vez que logran identificar qué es de qué, o sea, una vez que logras identificar que nada de la izquierda puede existir en la derecha, o sea, nada que sea del caos existe en el orden y nada de lo que sea del orden puede existir en el caos, no existe. O es de un lado o es del otro. Como por ejemplo, voy a poner uno, delirio. El delirio, por ejemplo, ¿de qué lado lo pondrías? Se los dejo pensar un cachito. ¿De qué lado pondrías el delirio? Bueno, el delirio va del lado izquierdo. Porque del lado derecho tienen la lucidez, que creo que se escribe así. Delirio, la lucidez no la puedes tener acá y el delirio tampoco puede ser delirante siendo del orden, porque para ser del orden tenés que estar lúcido para vos poder decir esto sí, esto no, porque al final el orden es ordenar, ¿sí? Te los explico. Y por algo, todo lo que hace el hombre, ¿no? Todo esto de la ética y la moral es para decir esto está bien, esto está mal, que al final no es más que ordenar, como todo lo que hace, ¿sí? Y bueno, estas aplicaciones son para que vean, en otro video voy a seguir ampliando esto y voy a seguir, o sea, se va a poner cada vez más complejo y van a ir viendo cómo... Pero está bien, tienen que saber que la ética y moral solo existe de este lado, o sea, del lado de la luz o del orden, y que del otro lado no hay, la ética y la moral no existe. Existe, el caos es amoral y existe salirte con la tuya, llegar a un objetivo, cumplir un objetivo o solamente función.
en el caos no hay ni apego ni nada. Y bueno, después voy a hablar bien cómo funciona la serpiente, o sea, cómo el arquetipo serpiente se manifiesta a través de las mujeres, con qué comportamientos. Y bueno, voy a seguir ampliando. Les mando un saludo si les interesa y quieren que alguien más lo vea, compartan, denle like, todo, ya saben. Y bueno, voy a seguir ampliando esto en futuros videos, no solo explicando sobre la mujer y el hombre, sino la IA, que está muy interesante. Un saludo.